Buenos días con todos, doctores, compañeros. Bueno, como dijo la doctora, el tema a tratar hoy día es síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 no pediatría. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos que el nuevo coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo 2, por sus siglas SARS-CoV-2, ¿no? Es causante de un brote mundial que se inició en Wuhan en el año 2019 en China, ¿no? Este virus causante de una neumonía típica que se asocia al síndrome interrespiratorio agudo, fallo respiratorio agudo, complicaciones potencialmente letales, todas relacionadas a un incremento descontrolado de la liberación de citoquinas. El virus del SARS-CoV-2 produce en niños una enfermedad de progresión benigna, poco menos letal que en los adultos, pero han habido reportes a nivel mundial, sobre todo en lo que son países de Europa, Reino Unido, Francia, Italia y también Estados Unidos, de casos de enfermedad inflamatoria sistémica muy similar a lo que es, o sintomatología muy parecida a lo que es el síndrome de Kawasaki, pero con la diferencia de que la mayoría de todos estos niños con esta sintomatología tienen o han tenido un estudio positivo para SARS-CoV-2. Todas estas enfermedades, todas estas sintomatologías se le ha definido como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico relacionado a COVID-19. En cuanto a su epidemiología, no tenemos una definición certera todavía de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, y tampoco hay una incidencia todavía adecuada, ya que son pocos los casos que se han reportado a nivel mundial. Pero basado en las diferentes publicaciones e investigaciones, se conoce que este síndrome puede ocurrir, o generalmente ocurre entre las 3 a 5 semanas posteriores a la infección por el SARS-CoV-2. No es una infección que se presenta en el momento en que es diagnosticado con el síndrome por laboratorio. Muy frecuentemente se lo ha visto después de unas semanas, inclusive acá hemos tenido casos de pacientes que se han presentado después de 12 semanas de la infección inicial. Un gran número de pacientes descritos reúnen criterios diagnósticos para la enfermedad de Kawasaki, completa e incompleta, también para lo que es el síndrome del shock tóxico y para lo que es el síndrome de la cascada de lo que es las citoquinas. Pero lo importante en este síndrome, como para diferenciarlo, es muy importante lo que es la epidemiología, el control epidemiológico, sobre todo en lo que es tener un diagnóstico previo de lo que es el SARS-CoV-2. Por ejemplo, abajo tenemos en nosotros un paciente que ingresa con un traumatismo craneoencefálico. Este niño, no tiene nada que ver con ningún síndrome inflamatorio, nada con COVID, incluso fue intervenido quirúrgicamente, ingresó sin prueba de COVID. Estando en el transcurso ya de su hospitalización en UCP, ya en el postquirúrgico, este paciente comienza a hacer fiebre, hace febrícula hasta un fin de semana. El día lunes que se lo revisa nuevamente, sospechamos de una infección de herida quirúrgica porque esta persona se presentaba roja, eritematosa, estaba caliente. Al revisar al niño se observa también que hay un edema a nivel de rodillas, que posteriormente se hace generalizado. Entonces, inicialmente se sospecha de una infección y se hace una interconsulta a infectología. Infectología lo valora y, viendo lo que son las características clínicas del niño, tiene la sospecha de que se puede tratar de un síndrome de respuesta inflamatoria, sin necesidad en esos días de tener todavía un diagnóstico presuntivo de esto. Entonces se mandan a hacer los estudios, se hace una serología cuantitativa para COVID y se mandan a hacer los estudios proinflamatorios. Entonces encontramos una serología, una IgM positiva con 6.40. La IgM estaba negativa ya. Y los reactantes inflamatorios todos estaban en dímero E de 4000, ferritina de 600. Entonces esto nos indica que en la mayoría de estos pacientes con sospecha de respuesta inflamatoria, o que a nosotros nos parezca un diagnóstico más presuntivo de Kawasaki o de un shock séptico, hay que tener en cuenta
y en ese momento hacer pruebas para lo que es COVID. Porque ahora con esto de la pandemia, la mayoría de estos pacientes que se están presentando es una respuesta inflamatoria ya secundaria de COVID. Bueno, en cuanto a la patogenia de la enfermedad, esta enfermedad, en cuanto a su patogenia, obedece a una activación aberrada del sistema inmune por el SARS-CoV-2, que aunque todavía no están bien esclarecidas, los factores más implicados pueden incluir polimorfismos génicos en genes de inmunorespuesta, cuya función está relacionada con el desencadenamiento y control de la respuesta inmune, la formación de complejos antígeno-anticuerpos, el daño mediado por anticuerpos no neutralizantes potencializadores del daño, la activación de metaloproteasas y la activación del sistema de complemento. Además, pueden estar implicados mecanismos empleados por el SARS-CoV-2 para evadir y sobrevivir al sistema inmune. Además, posibles estructuras virales con características de superantígenos capaces de estimular intensamente el sistema inmune. Estos complejos mecanismos implicados, aunque parcialmente comprendidos, se sospecha que pueden conducir a una peculiar activación descontrolada del sistema inmune innato y adaptativo que conduce a la activación de la cascada de complemento a través de inmunocomplejos y a un síndrome de secreción de citoquinas postinfecciosas, caracterizado por la activación, disfunción y daño endotelial mediado por elevadas concentraciones plasmáticas, incluyendo lo que es la cascada de las citoquinas, incluyendo la interleuquina 1, 2, 6, 8 y factores de necrosis tumoral. En cuanto a la clínica que presentan estos pacientes, en casi todos los estudios que se han realizado a nivel mundial, el síntoma primordial es la fiebre, por lo general mayor de 38.5 grados centígrados, y este se lo ha observado en el 90% o hasta en el 100% de los casos de los pacientes que se han descrito. También podemos encontrar manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, vómitos. Estas encontramos también en el 90% de los pacientes. Es muy importante aquí descartar también un cuadro de abdomen quirúrgico, ya que en muchas ocasiones no han sido niños operados, cuando en realidad ha sido un síndrome inflamatorio. Otra de las manifestaciones frecuentes son las cutáneas y cutáneas mucosas, presentes en el 30 al 60% de los casos. Esta sintomatología es muy similar a lo que es el síndrome de Kawasaki, con el RAS, la inyección conjuntival no purulenta, también lo que es la inyección de la mucosa oral y en muchos casos también queiditis. Eran manifestaciones neurológicas presentes en el 60% de los casos. Esta de acá, aquí puede haber cefalea, puede haber letargia, incluso puede haber signos de irritación benigna. También podemos encontrar manifestaciones o fracaso de la función renal en el 38 al 70% de los casos, fallo hepático agudo también alrededor del 20%, y las manifestaciones de serositis en el 28 al 30% de los pacientes, que esto se manifiestan con derrame pleural, ascitis o lo que es derrame pericárdico. Bueno, estas son manifestaciones más que todo cutáneas, que se ve frecuentemente también en lo que es la enfermedad de Kawasaki. Por eso es muy importante cuando tengamos el paciente con sospecha de Kawasaki o un shock tóxico, hacer la prueba de COVID, porque probablemente sea secundaria a esto y no en sí un Kawasaki. Bueno, esto para recordar los síntomas que se presentan en una enfermedad de Kawasaki, que también son muy comunes encontrarlos en lo que es en el síndrome inflamatorio multisistémico secundario de COVID. Tenemos la inyección conjuntival bilateral no supurativa, que está presente también en el post-COVID, cambios en la mucosa oral, que incluyen inyección en el labio, inyección o labios fisurados, inyección faríngea o lengua afravenzada, cambios en las extremidades, incluyendo eritema palmar, plantar, edema en manos y pies y descamación periungual, exantema polimórfico y adenopatía, que habitualmente esta se presenta unilateralmente. En cuanto a los hallazgos de laboratorio que se han encontrado también en la mayoría de las patologías, de los estudios realizados a nivel mundial, casi todos coinciden que va a haber una neutrofilia en el 80-90% de los casos, va a haber linfopenia también en el 80-90% de los casos. Existe una anemia que por lo general es una anemia normocrómica
hipocrómica normocítica, que a medida que va avanzando la enfermedad se puede volver hipocrómica microcítica. Disculpe. Va a haber también trombocitopenia. Estos pacientes también se van a encontrar elevada la concentración plasmática de la proteína C reactiva. El dímero D también se encuentra elevado en el 80-90% de los casos. Alteración en el fibrinógeno en el 90% de los casos, asimismo la ferritina que se encuentra elevada en el 75% de los casos, procalcitonina también elevada a pesar de que no encontremos ningún índice de infección. La BCG en el 80% de los casos es elevada, troponina, péptido natriurético también elevados, el LDH, enzimas hepáticas también se pueden encontrarse elevados en la enfermedad. La interleuquina 6 también es otro de los indicativos de la enfermedad. Cuando se realiza una punción lumbar vamos a encontrar piocitosis y en una muestra de orina podemos encontrar una piuria aséptica que es también característico de encontrarlo en la enfermedad de Kawasaki. Son enfermedades muy parecidas. En cuanto a estudios paraclínicos que podemos realizar, tenemos una ecocardiografía. Todo paciente que ingresa con sospecha de síndrome inflamatorio que ser en consulta o tiene que ser valorado por infectología, cardiología. Entonces en el ecocardiograma lo que vamos a buscar es disfunción ventricular, que se suele presentar en el 50-60% de los casos. Vamos a encontrar también alteraciones en lo que son las arterias coronarias, evidencias de regurgitación de la válvula mitral en un número importante de los pacientes, derrame pericárdico también es muy frecuente encontrarlo, ¿no? Y además miocarditis también se suele encontrar en el ecocardiograma. La radiografía de tórax, esta por lo general no presenta mayor alteración en los pacientes pediátricos, aunque se han descrito algunos casos de fusión pleural, consolidaciones en parches, consolidaciones globales y atelectasias. La tomografía es importante también a nivel pulmonar cuando encontramos algún hallazgo radiográfico, ¿no? Y lo que habitualmente se encuentra son patrones nodulares o patrón in vidrio esmerilado. La ecografía de abdomen o también se puede realizar una tomografía, más que todo en búsqueda de la policerositis, además de adenopatías mesentéricas y lisis terminal, el edema de la pared de la vesícula, lo cual puede explicar el dolor y así poder descartar algún cuadro quirúrgico. En cuanto a la ecografía pleural, también se puede descartar lo que es la imagen en radiovisual, que también es característico de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico posterior a COVID, es importante saber que para hacer el diagnóstico hay que tener en cuenta factores de lo que es la clínica, los estudios paraclínicos. Bueno, en cuanto para hacer el diagnóstico hay dos criterios importantes que se han definido. Según la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, hay que tener ciertos criterios para poder diagnosticarlo. Entre estos, una edad menor de 21 años, la presentación consistente con síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, con la inclusión de todos los siguientes criterios: fiebre de más de 38 grados centígrados en 24 horas o reportar elementos sugestivos de la fiebre en un periodo igual o más de 24 horas, evidencias de laboratorio de inflamación con todos los parámetros que ya se indicaron, la proteína C, la BCG, fibrinógeno, dímero D, ferritina, enfermedad severa que requiera hospitalización, dos o más órganos en los sistemas afectados como cardiovascular, renal, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico, que no haya otro diagnóstico que pueda ser la causa de esta sintomatología, infección reciente o actual por COVID-19 o exposición al virus definido por una PCR positiva, por una serología positiva, por un test antígeno positivo o por antecedentes de exposición, sobre todo 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Hay otros criterios que reúne la Organización Mundial de la Salud. Estos van a incluir a la edad de 0 a 19 años, fiebre de 3 días o más de evolución, marcadores de inflamación elevados, que no existan causas microbianas de inflamación,
incluida sepsis bacteriana y síndrome de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Evidencias de infección por SARS-CoV-2 igual con una PCR positiva, la serología o el test de antígeno positivo. O asimismo contacto directo con el COVID. Que existan signos clínicos del síndrome inflamatorio multisistémico, o al menos que incluyan dos de estos criterios: el rash, la conjuntivitis bilateral no purulenta, signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Evidencias de coagulopatía con tiempos de coagulación prolongados o el dímero de elevado. Y además de síntomas gastrointestinales, como ya se mencionaron, diarrea, vómitos o dolor abdominal. Esta aquí es la OMS. Bueno, en cuanto a los complementarios para valorar estos casos sospechosos, son más que todos los exámenes que ya se dijeron que se encuentran elevados: el hemograma, la proteína C reactiva, ferritina, test de función hepática, LDH, función renal, electrolitos, enzimas hepáticas, antiglicinógeno, dímero D, astroponina, el péptido natriurético, SKMB, CPK y CKMB, procalcitonina, el panel de citoquinas y también lo que son las PCR. Este es el panel de exámenes que se utiliza para realizar el diagnóstico del COVID. Además de esto, vamos a realizar pruebas para descartar causas infecciosas como cultivo, cultivo faríngeo, aspirado, nasal, para estudio de virus respiratorios, la serología también para lo que son todo lo que es el TORCH, el Epstein-Barr inclusive, y PCR para enterovirus y adenovirus. Los estudios complementarios, como ya se dijo, un electrocardiograma, ecocardiografía, ultrasonido torácico y abdominal y la radiografía torácica. En cuanto al abordaje terapéutico, ya una vez hecho el diagnóstico con la sintomatología y el laboratorio realizado, entonces el tratamiento consiste primero en medidas de soporte, identificación temprana del shock, monitorización invasiva precoz, reposición y reanimación con volumen, soporte hemodinámico apropiado, inclusive puede haber uso de inotrópicos según sea la necesidad del paciente, soporte ventilatorio con intubación y ventilación mecánica temprana, optimización del aporte de oxígeno para minimizar el consumo de este, y incluso membrana de circulación intracorpórea en algunos pacientes de la parte pulmonar esté bastante afectada. En cuanto al manejo farmacológico, vamos a iniciar en una fase inicial cuando los pacientes ya tienen un compromiso hemodinámico. Entonces, lo que se está utilizando acá se utiliza mucho en los pacientes, y en algunos pacientes de la UCP se han utilizado estos esquemas. Iniciamos con inmunoglobulina de 2 gramos que se pasan entre 10 a 12 horas en una sola dosis, y este de aquí casi siempre va acompañado de la metilprednisolona, dosis de 2 a 4 miligramos IV, y esto va a desprender la evolución del paciente y se va a ir disminuyendo progresivamente dependiendo de cómo vaya evolucionando. Además, en las guías indican ácido acetilsalicílico a dosis de 50 miligramos kilo día cada 6 horas vía oral. Este de acá igual se va disminuyendo la dosis una vez que se descarte o causas de alteración cardíaca, y también el cuadro febril vaya desapareciendo. Hay que considerar también el uso de enoxaparina según los resultados de laboratorio, sobre todo lo que es el dímero D. Este se utiliza en la fase inicial. Entonces, cuando hay una respuesta favorable a la fase inicial, la estrategia es considerar disminuir lo que es el tratamiento progresivamente. Y esto sucede cuando el paciente ya está febril 48 horas, cuando ya hay una estabilidad hemodinámica y cuando hay una disminución también progresiva de los parámetros inflamatorios. Entonces, vemos que el paciente va mejorando y lo que vamos haciendo es disminuir la dosis de esteroides y la dosis de lo que es aspirina. Pero cuando no hay una respuesta favorable, cuando el paciente persiste febril, cuando hay una evolución tórpida del paciente, cuando los marcadores inflamatorios continúan elevándose, entonces la estrategia es la segunda línea de lo que es los inmunomoduladores, y dependiendo del fenotipo del paciente se continúa con el tratamiento. Entonces, si tenemos ya un tratamiento inicial
con inmunoglobulinas y corticoides. Vemos que el paciente no mejora, lo catalogamos al paciente como un refractario al tratamiento. Y aquí vamos a utilizar una segunda dosis de inmunoglobulina, igual a 1 miligramo por kilo día, a 2 gramos por kilo día, perdón. Utilizamos nuevamente metilprednisolona, corticoides, pero ya una dosis superior a una dosis de 10 miligramos por kilo, hasta que el paciente se presenta febril, igual ir disminuyendo progresivamente en 2 semanas de corticoides. Además, se ha descrito utilizar infliximab en una infusión única de 5 miligramos kilo en 2 horas. Bueno, acá se utiliza infliximab, no he visto que van a utilizar al momento en la UCI. No. Y bueno, sí utilizamos lo que es la inmunoglobulina y lo que es la metilprednisolona. En caso de tormenta de la citoquina, que es otro fenotipo característico de la enfermedad, que también no ha tenido una buena respuesta de su tratamiento inicial, se ha descrito el uso de tocilizumab y anakinra. Esta aquí se plantea en pacientes que tengan elementos de shock, con compromiso multisistémico, deterioro clínico asociado a elevación progresiva sostenida de parámetros inflamatorios, considerando la ferritina, la PCR y la interleuquina 6. Los criterios para no utilizar tocilizumab es una infección no controlada por bacterias, hongos o virus, tuberculosis activa, cualquier medicamento o intervención de inmunomoduladores recurrentes que los tratantes crean que podrían al paciente en mayor riesgo, antecedentes de diverticulitis o perforación intestinal, recuento absoluto de neutrófilos menor a 1000, plaquetas menor de 50.000, alergia conocida al medicamento o cualquier condición, igual que opine lo que es el grupo de médicos tratantes, aumentaría el riesgo para recibir esta medicación. El tocilizumab sí se utiliza con bastante frecuencia acá en el hospital. En esta caso se utiliza una dosis en pacientes menores de 30 kilos de 12 miligramos por kilo intravenoso como dosis única, y pacientes mayores de 30 kilos a 8 miligramos por kilo endovenoso también como dosis única. Como ya se dijo, no debe usarse cuando encontramos una infección activa. La anakinra también no sí hay acá, pero no he visto si se ha utilizado. No existe en Ecuador. No existe acá. Bueno, la dosis de esta es de 5 a 10 miligramos kilo día endovenoso 2 veces al día. En cuanto a la evaluación hematológica, esta acá sobre todo es por la alteración que se presenta en lo que es el número D y para el uso de lo que son enoxaparina. La enoxaparina se utiliza a dosis de 1 miligramo kilo dosis una vez al día, ¿no? En los casos de que el número D estén por encima de 1000, con un aumento progresivo de este. Ya una vez con el tratamiento y viendo la evolución del paciente, los criterios para el ingreso hospitalario, tenemos un paciente con 3 a 4 días con disminución progresiva de los proinflamatorios, disminución consistente de las troponinas por debajo de 1, 48 horas sin necesidad de oxígeno, 48 horas el paciente sin fiebre, 48 horas sin necesidad de vasopresores, que presente un electrocardiograma normal, que el paciente se esté alimentando adecuadamente, en el cual también pacientes que hayan tenido insuficiencia cardíaca que esté controlada con medicación, y cuando haya mejoría o estabilidad de los hallazgos cardiográficos que se pudieran presentar. En cuanto al pronóstico, el pronóstico del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID es incierto, dado lo novedoso de esta entidad, que el conocimiento clínico y fisiopatológico aún es parcial. La mayoría de los casos registrados sobreviven, aunque las informaciones disponibles indican que los niños afectados pueden sufrir un rápido deterioro clínico. Eso ahí sería todo. Doctor, si tiene alguna aportación los médicos tratantes de la sala o especialistas. Yo sí, pero sí. Bien, bueno, en efecto el síndrome inflamatorio multisistémico para nosotros ha sido un ente patológico nuevo, ¿verdad? Pero hemos tenido algunas presentaciones. Como les di un ejemplo, Gabriel, hemos tenido pacientes que ingresan por un diagnóstico que no tiene relación con síndrome inflamatorio multisistémico, y durante su estado de hospitalización presentan la clínica que nos hace tener una sospecha. Ellos han sido neuroquirúrgicos, quirúrgicos de tipo abdominal,
o cualquier otro tipo de relación patológica, y pues se realizan los reactantes o todas las pruebas necesarias para llegar al diagnóstico, y hemos tenido la necesidad de utilizar pues como el tratamiento de elección las inmunoglobulinas, y también en ciertas condiciones pues hemos necesitado pues la utilización de tocilizumab. En estos casos, cuando hemos tenido asociado un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, más la cascada inflamatoria, que es como un incendio en el paciente pediátrico, pues sí hemos tenido casos fatales. Pero en efecto, los chicos con síndrome inflamatorio multisistémico no tienen una mortalidad tal que podamos decir que han fallecido muchos. Sin embargo, hemos tenido algunos casos relacionados. ¿Sí? Los pacientes que sufren una sobreinfección relacionada con su estado de inmunodepresión más el tiempo hospitalario son los que han tenido un deceso nefasto, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, hemos cursado con pacientes que pueden haber necesitado el uso de inmunoglobulinas, y la sospecha, o cuando llegamos a la valoración ya estamos en descenso y no los ha necesitado, y se han mantenido solo con el uso de corticoides y el uso de la enoxaparina. Es importante que quede muy claro que el uso de la enoxaparina como manejo de profilaxis es a 1 miligramo por kilo durante el día, y cuando tenemos asociado una alteración de la coagulación, entonces sí lo vamos a manejar como tratamiento. Les hago acotación a aquello porque nosotros tuvimos a un paciente con un accidente cerebrovascular que ingresa por esa causa, que se hace una embolización, y mientras está hospitalizado, el estado inflamatorio de esta patología, que es totalmente particular, hace un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. En este paciente particular, el tratamiento será diferente del manejo de anticoagulantes. Por lo tanto, en este estado, en esta situación, hay que realizar una valoración bastante específica de las necesidades de cada uno de los pacientes para poder tener o darle el tratamiento oportuno y específico dependiendo de cada una de las presentaciones clínicas de estos chicos, ¿sí? ¿Tienen algo?